Esto es Charlas de Domingo con Luz María Sierra. Hola a todos los que nos escuchan. Hoy es una charla muy especial sobre Medellín, porque Medellín tiene una institución que de pronto algunas nuevas generaciones no conocen muy bien, pero que ha sido muy importante y todavía es muy importante, solo que tal vez su nombre no se ve todos los días. Se trata de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Ese es el nombre, Fernando Ojalvo, que es su presidente y nos acompaña en esta charla. Es correcto, Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Y lo estamos invitando porque la Sociedad de Mejoras Públicas está cumpliendo 125 años. Eso es una cantidad de tiempo. Eso, ¿cómo nació y qué hace? Cuéntenos un poco así de abrebocas. ¿De qué se trata la Sociedad de Mejoras Públicas? La Sociedad de Mejoras Públicas, como muchas de las entidades sin ánimo de lucro que han ido surgiendo en el país o en el interior del departamento, nacen porque hay un propósito de personas que sienten la necesidad de apoyar y ayudar en procesos sociales, culturales, económicos, educativos, etcétera. Y la sociedad nace de la voluntad de 27 personas constituyentes en el año 1899, con el 1899, exactamente. Un año antes de terminar el siglo. Iba a empezar el siglo XX apenas, cuando estaban estos prohombres antioqueños viendo a ver cómo le ayudaban a la ciudad, ¿no? Indudable, personas que en su recorrido personal y familiar y empresarial pues habían tenido experiencias sobre todo de miradas en el extranjero, como se decía, y por eso se preocupaban mucho por ese pequeño terruño que era la ciudad de Medellín, y que efectivamente consideraban que esta ciudad tenía que empezar a florecer, empezar a desarrollarse, yo no sé si imitando lo que era en ese momento la capital del país, pero de todas maneras sí tenían un interés infinito en que nosotros no podíamos ser menores a todas las necesidades que se iban viendo en esta ciudad, y por eso en una reunión que fue pues muy motivada por el expresidente Carlos R. Restrepo. Era antioqueño además. Antioqueño además, y posteriormente fue pues presidente de la República. Se congregaron estas personas simplemente pero usted decir... dice, que fue presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas. Fue presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas cuando nació, pero también fue expresidente de la República. Entonces usted tiene posibilidades de ser presidente de la República. Los presidentes de la Sociedad de Mejoras Públicas, bueno, no, ese no es su propósito. No sé cuántos habrán, yo no creo que hayan sido muchos en este momento. Solamente Carlos C. Sí. Pero lo que se veía era que todo el mundo tenía como ese interés, pero no era un interés personal, sino un interés de ciudad, un interés de lo público, y por eso nosotros en la Constitución nos denominamos Sociedad de Mejoras Públicas, que a pesar de ser una institución privada, sin ánimo de lucro, tenía pues como esa conexión con todo lo público, y lo público es no solamente el espacio, sino también todas las actividades que afectan la vida de cualquier ciudadano, la educación, la cultura, el medio ambiente, y por eso se empiezan a hacer muchas cosas que uno diría, estos señores, que tanto esos sueños eran alcanzables. Pero y por ejemplo, ¿qué cosas? Porque hoy por hoy, para anticiparle a los oyentes, hoy por hoy, pues ustedes, la Sociedad de Mejoras Públicas, regenta, por decirlo de alguna manera, lo que llamábamos antes zoológico, que es ahora Parque de la Conservación, Bellas Artes. El Instituto de Bellas Artes y la Fundación Universitaria Bellas Artes, que es una institución de educación superior, que cada una de esas entidades, pues el Parque de la Conservación, como tú lo dices, se transformó, empezó como zoológico en los terrenos que hoy nosotros tenemos en Guayabal, que fueron donados por la señora Sierra, por una hija de Pepe Sierra, Clara Sierra, ¿tal vez fue? No. María Mercedes Sierra. Doña Mercedes Sierra. Doña Mercedes Sierra, ella dona estas instalaciones, no tuvo descendientes, entonces nos dona esas instalaciones a nosotros como sociedad para que efectivamente abriéramos un parque público. Y en su testamento hay una cosa muy bonita que es lo que los abogados llaman una condición resolutoria,
donde indica que si esos terrenos no se destinan a un parque donde puedan acceder los niños, los jóvenes, las personas, pues esos terrenos hay que devolverlos como una condición resolutoria, los perdemos nosotros y los tenemos que entregar al municipio. Entonces nosotros por eso vigilamos permanentemente de que esos terrenos donde hoy está el Parque de la Conservación siempre sigan siendo de uso público. Un lugar de uso público, pero están en nuestro patrimonio privado. Porque me imagino que en ese lugar en donde están ubicados, como la manera como ha crecido la ciudad, pues le deben haber llegado muchos con el ojo y con muchas ganitas de pronto de construir en esa zona, ¿no? Porque sí, recibimos ofertas fundamentalmente de urbanizadores y constructores donde piensan que ya ese espacio es un espacio que de pronto le queda grande para nuestro propósito en ese sitio donde está, y entonces dicen esto lo podemos convertir con un gran desarrollo. Pero ese es un tema muy grande que no quiero irnos hasta allá todavía, porque quiero devolverme en el momento de la creación. Estaba leyendo que en esa época Medellín, para ver lo visionarios que eran estas personas que crearon la Sociedad de Mejoras Públicas, Medellín era una pequeña villa. Medellín tenía 27 calles y 27 carreras, es decir, estaba limitada por Buenos Aires, allá arriba, el barrio de Buenos Aires, por la calle San Juan, el río Medellín y por, estuve leyendo, y por la quebrada de Santa Elena. Ese cuadradito, ese era Medellín. Que unos señores se les ocurriera, era prácticamente un pueblo, pues, un pueblo un pueblo pequeño, sí. Un pueblo pequeño, se les ocurriera que había que construir, que tener una sociedad para organizar pues juntarse todos para que la ciudad caminara mejor, pues realmente es como muy loable, ¿no? Y lo más bonito de eso es que ellos lo primero que pensaron es que ese pequeño poblado necesitaba un plan de desarrollo. En ese momento. El primer plan de desarrollo que tuvo Medellín se ideó en la propia Sociedad de Mejoras Públicas. Y así empezaron entonces como a hacer cosas durante el tiempo. ¿Y sí se desarrolló ese plan de desarrollo, por decir, perdón la redundancia? Se siguió ese plan de desarrollo y después por ejemplo, el plan de desarrollo, si usted recuerda, ¿qué podía tener? Pues incluía como todos los aspectos relacionados que se podía construir, cómo se iba a amoblar, entre comillas, la ciudad con parques, con sitios donde los habitantes, porque fundamentalmente la mirada de ellos es cómo el habitante de ese poblado puede disfrutar el espacio público. Nosotros teníamos una preocupación altísima por el espacio público, pero también se tuvieron preocupación por otras cosas, como el tema cuando nace el instituto de la Escuela Remington. Nosotros, por ejemplo, creamos la Escuela Remington, que hoy, que con el tiempo se convirtió, que era una escuela de artes. Era muy famosa, pues, porque para su época, en los 60s y en los 50s y en los 60, era donde las mujeres tenían la posibilidad de insertarse como a un trabajo. Ser productivas. O sea, y ver que la Escuela Remington le daba la posibilidad a la mujer de empezar a independizarse. Eso es muy bonito. O como cuando estos fundadores y personas que siguieron como integrantes de la sociedad pensaron que Medellín necesitaba un correo urbano, que no existía. Fuimos el primer correo urbano del país, con una connotación de que todos estos niños, en las fotografías que uno ve de la época, eran niños adolescentes, que si uno lo hiciera hoy, pues estaría diciendo que está violando la normatividad, porque está utilizando niños para el trabajo. Claro, trabajo infantil, trabajo de menores. Entonces, ahí nace también como la idea de lo que ellos tenían, cómo van el tranvía, cómo más adelante empiezan no solamente en el transporte, la movilidad al interior de la ciudad, sino también que Medellín necesitaba un buen aeropuerto y cómo surge la idea de apoyar el actual aeropuerto de Medellín. Incluso la construcción de plazas de mercado, el alcantarillado, donde vivía la gente. Eran casi como un alcalde. Sí. Pero ¿por qué existían estas sociedades? ¿Porque los alcaldes no tenían tanta capacidad? ¿O eso cuál será la explicación? Yo creo que la sociedad desde que nace también con un apoyo de la autoridad municipal.
Y en eso, históricamente, cuando uno ve las notas y las remembranzas de la época en la sociedad, uno ve como siempre la autoridad municipal ha estado como ligada, como trabajando coequiperamente con la sociedad de mejoras públicas. Entonces, porque nosotros realmente no competimos con la autoridad, nosotros lo que hacemos es que le ayudamos a la autoridad a que pueda tener unos espacios que dignifiquen la vida de los que la habitan. Uno de los temas, ahora que mencionabas lo de la quebrada Santa Elena, es uno de los temas que muchas veces se nos ha criticado porque nosotros fuimos los promotores de los promotores en el cierre de la quebrada. Pero ¿qué había? La canalización. La canalización de la quebrada, donde de todas maneras era una quebrada que se venía utilizando inadecuadamente, donde todas las aguas, como llaman hoy en día negras o sucias, pasaban por allí y eso afectaba, había pestilencia, etcétera. Entonces se propuso el cierre. Hoy nos dicen en unos encuentros que estamos haciendo sobre la avenida La Playa, que antes se llamaba pues muy hermosamente el Paseo de la Playa, nos dicen cómo ustedes promovieron eso. Ahora lo que hay que promover es la apertura. Entonces uno dice, claro, mirado con espejo retrovisor, uno dice, sí, hay que abrirla, porque hoy hay una mayor sensibilidad. En ese momento era la modernidad. Era la modernidad y la solución ante un problema sanitario. Entonces, hoy es muy distinto y hay controles pues de no echar desechos, aguas negras, etcétera, pero en ese momento fue una solución, ¿cierto? Entonces, estos señores y fueron entrando pues mujeres, por supuesto, en el proceso. La participación de la mujer fue muy importante, sobre todo pues las esposas de los integrantes de la sociedad vigilaban otros temas que eran muy frecuentes. ¿Y recogían plata o solamente era como unos ideólogos? Se hacían, se recogían dineros. Nosotros tuvimos en esa época, pues la gente tenía una conciencia social importante y había pues donaciones que se hacían testamentariamente para la sociedad de mejoras públicas. Claro, el que se iba muriendo dejaba su herencia. Dejaba su herencia, nos dejaban. Hoy ya no nos dejan nada, es muy difícil, no nos dejan nada. Porque ahora ya hay mucho pobre por ahí, mucho sobrino pobre por ahí. Pero eso, por ejemplo, ¿qué tipo de herencias tuvieron? ¿Qué cantidad de recursos alcanzó a tener la Sociedad de Mejoras Públicas? ¿Cuál fue el momento más brillante, por decirlo de alguna manera? No, el momento más brillante fue la donación testamentaria que nos dejó doña Mercedes Sierra, indudablemente, porque ese es un terreno que hoy tiene pues un valor muy alto para un patrimonio de una entidad que nosotros no tenemos muchos ingresos, pero tenemos un patrimonio muy grande, pero además no lo podemos disponer. Entonces, ese fue el que, pero sí encontramos, por ejemplo, hablar de don Pablo Tobón Uribe. Don Pablo Tobón nos deja a nosotros y nos encarga como responsables de la ejecución de parte de sus donaciones testamentarias, la construcción del Teatro Pablo Tobón Uribe, pero también continuar con la obra, con el Hospital Pablo Tobón Uribe. O sea, ¿él lo había empezado en vida? Esa fue una obra, el hospital fue una obra que había empezado la ANDI y después, yo no sé si era la ANDI, creo que era la ANDI en ese momento, y con los recursos que dejó don Pablo Tobón, de todas maneras se terminó el hospital y por eso tiene esa denominación. Y el papel de la Sociedad de Mejoras Públicas era administrar, ser como garante de que eso se... Nosotros veedores y garantizar que efectivamente esos bienes confiaban y siguen confiando en nosotros, y por eso hicimos los trabajos que se hicieron para crear lo que es hoy el Jardín Botánico de Medellín. También lo hizo la sociedad. La sociedad. O cuando y en el Pablo Tobón Uribe también la Sociedad de Mejoras Públicas sigue participando. Hay un representante del presidente en la Junta, lo mismo en el Jardín Botánico, pero también cuando nosotros recibíamos en donaciones, habían donaciones de obras de arte que nosotros las recibíamos como un legado que nos dejaba la gente, y en vez de venderlas, nosotros las conservábamos y fueron esas obras las que sirvieron para la apertura del Museo de Antioquia. Entonces son cosas que uno dice, es una entidad que siempre ha tenido... Ustedes también participaron en la apertura del Museo de Antioquia. También, fuimos de los fundadores y hoy tenemos dos puestos en esa junta, en una alcaldía les parecía que era mucha gente de la Sociedad de Mejoras Públicas, 2 miembros de junta en el museo, y yo lo decía,
¿cómo así? ¿En una alcaldía como cuál? Una alcaldía, la alcaldía anterior, y yo dije, no, como que somos muchos. Si nosotros fuimos los constituyentes y los que ayudamos a la fundación, que respeten la memoria. Los querían sacar de ahí de la Junta. Porque les parecía que 2 era mucho, que podía ser una sola persona. Y nosotros mantenemos esas presencias en las juntas directivas, porque también somos como una especie de veedores, sin tener un interés económico, pero sin un interés de que estas entidades sigan siendo sostenibles. Uno de nuestros socios, pues ya hace muchos años, cuando se empezó a mirar un propósito de la UNESCO, que fue la apertura de 3 bibliotecas de la UNESCO en el mundo, por fuera de Europa, una de ellas llegó a Medellín, muy apoyada por la Sociedad de Mejoras Públicas. O sea, nosotros fuimos como esos garantes de esos recursos que vinieron para la apertura. Que fue la biblioteca... La biblioteca pública Piloto es una elección, nació como una elección de la UNESCO. Es una biblioteca de la UNESCO para América Latina. Se crearon 3 bibliotecas, una de ellas en Colombia, y es la única que permanece, que después se anexó, anexar la Biblioteca Pública de Medellín a la Alcaldía de Medellín, se hizo yo creo que hace unos 10 o 12 años, porque antes era un territorio, inclusive era un territorio, la sede de la biblioteca era un territorio internacional, como una embajada. Muy bonito. Qué bonito. Pero ya la anexaron. Es decir, cualquiera que se quisiera asilar, se podía asilar ahí. Yo creo que sí. A esconderse de alguien que lo estuviera persiguiendo. Son un mundo de entidades que ustedes ustedes dirán, oiga, pero estos señores y señoras, ¿por qué hacían tanta cosa y no tienen como un propósito único? Porque de todas maneras, cuando uno habla de mejora, la mejora es donde la mirada que uno tiene, en la parte educativa, en la parte social, en la parte de infraestructura, etcétera. Y hicimos cosas que a uno le parece hoy en día, pero ¿para qué se metieron en eso? Nosotros contribuimos en la creación del Hotel Nutibara. También. Porque se pensaba que ese también lo recogieron recientemente, que se estaba hablando de la vaca para las 4G, pues salió a colación la historia de la carta en la cual mucha gente dejó sus joyas o entregó sus joyas en Medellín para poder construir ese hotel, que era como una locura en un sentido, pues, o no locura, pero que era demasiado grande, pues, como, o demasiado... Para que nos viéramos como una metrópoli ya más internacional, y además es una obra arquitectónica muy bonita, entonces nosotros estuvimos metidos en eso, y uno decía, pero ¿qué hacían pensando en un tema de un hotel? No, se consideraba que el hotel le daba categoría a la ciudad, porque también lo que se ha pensado es que Medellín merece, y por eso yo creo que los antioqueños tenemos como ese sentido de orgullo de nuestra ciudad, que se ha perdido, indudablemente, pero de todas maneras... ¿Pero por qué dices tú que crees que se tenía el sentido de orgullo? Pues el sentido de orgullo porque siempre estábamos pensando que esta Medellín tenía que ser esa Medellín solidaria, que se nos olvida eso, una Medellín participativa, donde todo el mundo pudiera llegar. Cuando se empezaron a intervenir los parques, el Parque de Bolívar, cuando se intervino los baños del Edén, que es lo que es hoy el Jardín Botánico, etcétera, lo que se buscaba es que todos, por ese pensamiento que tenían los fundadores de que todos somos iguales en apreciar, en utilizar, en esa mirada de lo público. Que nos encontramos en lo público. Que nos encontramos en lo público y no tenemos ninguna diferenciación. Entonces, eso es muy bonito cuando se preocuparon por decir, oiga, hay que ponerle luz a los parques, pero también hay que ponerle unas bancas hermosas que el modernismo nos las sacó del mercado, pero hoy nosotros conservamos todavía, pensando en que algún día serán útiles para la ciudad, conservamos más de 100, 110 bancas de esas como tradicionales. En un hierro. No, eran en concreto, eran como en cemento, como en un cemento. Hace poco, el año pasado, con Fama, con el proyecto del Distrito San Ignacio, nos dijo, oiga, yo quiero que ustedes nos den unas bancas de esas para ponerlas en la zona de la plazuela San Ignacio. Y ellos hicieron la solicitud, pero a la administración le pareció que eso reñía con la modernidad, con el confort, con no sé qué, pero yo creo que sí las vamos a poner allá. Qué bueno. Y se están, con Fama se están restaurando. ¿Porque esas bancas están en dónde? Esas bancas hoy están en el Parque de la Conservación, allá. ¿Apiladas? Pues, no están apiladas, sirven para que la gente las use,
pero no es lo mismo tenerlas allá, todas apiladas, al significado que tiene en un parque de la ciudad. Entonces, soñamos con que esas bancas vuelvan a tener la posición que perdieron pues por el tema del modernismo, que decían que chillaban. Claro, lo que usted me cuenta me hace recordar la tesis de grado de Nicanor Restrepo sobre las élites antioqueñas. Hablaban mucho de esa época precisamente, de ese cruce del siglo XIX al siglo XX, de esos años en los cuales Antioquia venía como con cierta fuerza económica en el sentido de que el café y el comercio le habían dado ciertas posibilidades, y como ese trabajo de minería también le implicaba que participaran varias personas, que no eran aventuras individuales, sino que para hacer uno de esos proyectos se juntaban varios. Entonces Nicanor Restrepo decía que de ahí nace un poco ese espíritu cooperativista de Antioquia. Esa es como su hipótesis, la hipótesis de Nicanor, y coincide, como usted dice, pues en el momento en que nace la Sociedad de Mejoras Públicas al cierre del siglo XIX, pues también empezaron a nacer varias de las empresas grandes que fueron por acciones, que la gente las compraba, que es toda la discusión que recientemente se tuvo alrededor del grupo empresarial antioqueño, que son empresas que el país a veces no entiende, ni siquiera muchos de los antioqueños entendemos, que son empresas públicas, que eran empresas de toda la gente, vía acciones, a diferencia del empresariado de otras partes del país, que son empresas de una familia o de una persona, pues que por supuesto busca más utilidades personales que lo que puede ser una empresa pública, y en ese contexto es que nace la Sociedad de Mejoras Públicas. Pero entonces, ¿ahora qué ha pasado? 125 años, lo cual yo creo que ninguna otra de estas organizaciones, o si se han mantenido en la historia, por lo menos la de Bogotá, pues no tienen todavía el vigor que tiene la Sociedad de Mejoras Públicas. De todas formas, ¿sí ha perdido un poco de energía en el camino o no? O precisamente ese cambio cultural, social, hace que tenga otro tipo de protagonismo. A ver, yo creo que, y quería como devolverme un poquito cuando nace la sociedad, con esa mirada que tenían estos constituyentes de lo que pasaba por fuera, en el exterior, fundamentalmente en Europa. No se constituyó pensando en que Medellín podía ser una plaza o una ciudad donde habitáramos con ostentación, sino una mirada con equidad, una mirada donde todos, y yo creo que eso tiene una huella muy importante, porque nosotros siempre hemos pensado desde la sociedad que todos somos iguales. No solamente frente a la ley, sino frente a las oportunidades que nos puede ofrecer una ciudad. Y por eso siempre decimos, eso sí es una mejora pública o es una mejora particular o personal. Claro. Y por eso siempre trabajamos con esa mirada, y ese es el trabajo que destaca el doctor Nicanor también, que ha sido un trabajo no solamente colaborativo, un trabajo de muchas personas, que esos sueños para realizarlos también toman meses y años. A uno se le olvida que uno tiene hoy una idea desde la sociedad, pero cuánto se demora uno en dejarla constituida o construida, lo que sea. Entonces, aquí ha habido siempre como ese sentido de que tenemos que seguir trabajando aunque los vientos no lo impidan. A veces hay vientos, y no solamente el viento es el viento que viene del ambiente, pues del ambiente exterior, del cambio del cultural, cambio climático, etcétera, sino también hay vientos que llegan de cambios culturales y de cambios políticos. Entonces nosotros hemos tenido, y cuando uno ve la historia de la sociedad, tuvimos una época de muchísimo florecimiento, pero también hemos tenido épocas como no de decaimiento, pero sí sosteniendo lo que tenemos. Yo he sido épocas de bajo perfil. De bajo perfil, pero también de baja creatividad. Yo, por ejemplo, decía hace unos años, cuando llegué a la presidencia de la sociedad, decía, nosotros no podemos seguir siendo guardianes de sepulcros. Y eso no era por ofender a nadie, sino porque nos habíamos dedicado a cuidar el famoso zoológico, la Universidad de Bellas Artes y el Instituto de Bellas Artes. Yo dije, no, nosotros tenemos que volver otra vez a liberar, como se hacía en el pasado, todas estas entidades que nosotros hemos creado. Lo bonito de eso es que la sociedad se libera de ellas y se crean unos entes privados, fundaciones o corporaciones, sin ánimo de lucro, pero también con unos propósitos ya específicos.
pues la biblioteca, el museo, el jardín botánico, etcétera. Y eso es lo que la sociedad tiene que hacer. La sociedad, en mi mirada, no debe estar vigilando y cuidando las entidades que hoy tenemos. Nosotros la sociedad de mejoras públicas. La sociedad de mejoras públicas. Nosotros tenemos es que liberarlas para que esas entidades sigan siendo parte de la actividad de la ciudad o del país y permitan desarrollar propósitos que definitivamente tienen una utilidad para la mejora pública. Eso es la mirada de futuro, ¿cierto? Esa es la mirada que yo siempre he dicho que debemos tener, porque eso nos permite, cuando uno se libera de lo que está hoy administrando y vigilando, la creatividad se amplía y uno dice, hay proyectos. Hoy, por ejemplo, si podemos hablar de eso, tenemos unos proyectos que se han venido trabajando en los últimos, yo diría, en los últimos 2 años, el proyecto de la serpiente, que no sé si en algún momento habíamos conversado contigo, que es un proyecto que venimos trabajando y que en una primera fase inicia en el Museo de la Memoria y va hasta la Plazuela Sea. O sea, se llama La Serpiente porque la avenida de la playa es como una especie de serpiente, y porque la serpiente en el idioma tairona es renovación, ¿cierto? Es una renovación. Entonces nosotros dimos esto que fue como la gran columna en el comercio, en el turismo, en la parte habitacional, en la parte educativa, se ha venido, está muy descuidado, tiene un problema de espacio público, un problema de seguridad, un problema de habitantes de calle, el comercio desordenado. Entonces, hemos venido trabajando con varias entidades y sin competir con el Distrito San Ignacio, porque nuestro propósito no es competir con nadie, es coadyuvar a que todos esos desarrollos se hagan. Entonces, hemos trabajado ese proceso con la idea de que en los sueños, pues a veces son más amplios de lo que uno puede alcanzar, pero nosotros decimos, aquí tenemos que convertir este paseo de la playa, que así se llamaba, en un centro comercial a cielo abierto más grande de Colombia. Para que se vaya hasta allá. Es decir, ya es la Sociedad de Mejoras Públicas de nuevo, a sus 125 años, construyendo. No administrando, sino construyendo. No, sino fundando, pues es decir, invitando a otros a que efectivamente nos unamos, y hoy hemos hecho talleres con la comunidad, talleres con entidades que se han incorporado mucho. Y me habló de varios proyectos. ¿Cuál es el otro? Ese es uno. El otro es lo que hemos denominado en la zona de Guayabal el territorio de ciencia, arte y biodiversidad. O sea, es unir lo que hoy tenemos del Parque de la Conservación, llevar la Universidad Bellas Artes. Ya empezó el primero de agosto, ya tomamos posesión en parte del terreno que ocupa la caja de compensación Confenalco, que lo tiene en arrendamiento, nos devolvió unos 5.000 metros para nosotros llevar allá la universidad y el instituto. Y es convertir ese espacio en un verdadero, porque es increíble que la comuna de Guayabal, que tiene tantos habitantes, no tiene ninguna institución de educación superior. Es la primera vez que llega a ese territorio una institución de educación superior. No puede ser. Entonces, por eso estamos llevando nuestra universidad allá, y el Instituto de Bellas Artes, que también ha formado toda la vida en artes y oficios tradicionales a hombres y mujeres, y que se han complementado con la parte profesional con la universidad. Entonces, ese territorio de ciencia, arte y biodiversidad ya se lo hemos presentado no solamente a particulares que nos quieran apoyar, no para desarrollar obras de construcción de vivienda ni nada, sino para tener un territorio que le permita a la gente, y sobre todo no estar a las espaldas de la comunidad de Guayabal. Porque cuando uno mira lo que es hoy, cuando uno está pasando por enfrente de la avenida Guayabal, nosotros tenemos desafortunadamente en todo el frente, la ventana es un parqueadero. Y atrás nos hemos olvidado de la comunidad. Entonces lo que queremos es hacer una transformación, ya lo vimos convertirlo en una especie de motorcito ahí, o de corazoncito ahí de esa zona de Guayabal. Ya lo hemos visto con la Dirección de Planeación del Distrito, y hay mucho entusiasmo, porque eso va a cambiar por completo como la cara de la avenida Guayabal, pero también va a ser un territorio donde vamos a facilitar, como se hizo en una época pasada con el Jardín Botánico, cuando se tumbaron esos muros y la comunidad empezó a disfrutar de esos espacios. Entonces nosotros vamos a tener hoy lo que tenemos, seguramente vamos a tener que desplazar parte de los animales, de la fauna salvaje que nosotros protegemos allá, y vamos a tener que
llevar algunos de esos animales a otras partes, que no es difícil, pero también manteniendo ese propósito social que tenemos allá. Es decir, se concentra un poquito más el Parque de la Conservación. Sí, se concentra, pero también se dan las oportunidades no solamente a esa comunidad, sino también a Medellín. Nosotros estamos muy cerca al metro de Medellín para que la gente disfrute sus espacios, pero también para que puedan servirse de lo que nosotros desarrollamos en el Parque de la Conservación, que es un centro de ciencia, o sea, de investigación, y lo que ofrecen la Fundación Bellas Artes y el Instituto de Bellas Artes. Pues muy bien, Fernando Jalbo, presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. En todo lo que usted dice, pues uno siente la huella de esos antioqueños que hace más de un siglo pues le pusieron el hombro y se juntaron para tratar de hacer mejores cosas por la ciudad, y eso que plantea quiere decir que sigue muy viva la Sociedad de Mejoras Públicas, que creo que les dieron un homenaje, les hizo un homenaje a la gobernación, han tenido algunos reconocimientos esta semana por cuenta del aniversario, sí. El Congreso de la República. Y la Asamblea de Antioquia. Muy también. Merecido. Sí. Felicitaciones, muchas gracias. Y a los que nos escucharon hasta ahora, pues ojalá hayan disfrutado de la historia de la Sociedad de Mejoras Públicas, que es una institución que vale la pena en Medellín, que ha marcado la historia de Medellín y que ojalá en este nuevo renacimiento pues también tenga mucho más para aportarle a la ciudad. No, muchas gracias, y en especial también al colombiano, que siempre ha sido un aliado de toda la historia de la Sociedad de Mejoras Públicas. Siempre lo que hemos hecho lo ha destacado, y cuando necesitamos generar compromiso para los sueños que vamos desarrollando, siempre hemos tenido de la mano al colombiano. Muchas gracias. Bueno, gracias. Saludos a todos.